Bienvenidos a Epicuriosities. El enigma del plomo. Revelaciones tóxicas en la expedición Franklin. La expedición Franklin partió con el ambicioso objetivo de descubrir el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. Este viaje prometía abrir nuevas rutas comerciales y ampliar los horizontes de la exploración geográfica, marcando un hito en la historia naval y de exploraciones. Antes de zarpar, la expedición se preparó meticulosamente, cargando sus barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, con lo último en tecnología y provisiones para sobrevivir en las implacables condiciones árticas. Las expectativas eran altas, tanto entre los miembros de la expedición como en la sociedad británica, que seguía con entusiasmo los preparativos y la partida de estos valientes exploradores. Sin embargo, el optimismo inicial pronto se vio opacado por el misterio. La expedición Franklin desapareció sin dejar rastro, engullida por las heladas aguas del Ártico. Este enigma capturó la imaginación del público y desató una oleada de especulaciones y teorías sobre el destino de los intrépidos marineros. La demora en el regreso de la expedición fue el primer indicio de que algo había ido terriblemente mal. A medida que pasaban los meses y luego los años sin ninguna noticia, la preocupación se convirtió en certeza de que la expedición había encontrado una tragedia insuperable. Ante la ausencia de noticias, se organizaron varias búsquedas y expediciones de rescate, impulsadas tanto por el deseo de encontrar a los desaparecidos como por la esperanza de resolver el misterio que rodeaba su desaparición. Estos esfuerzos iniciales marcaron el comienzo de una larga búsqueda que se extendería por más de un siglo, desvelando gradualmente los secretos de uno de los mayores enigmas de la exploración polar. Los primeros indicios de que algo había ido terriblemente mal en la expedición Franklin surgieron cuando se descubrieron campamentos abandonados en el Ártico. Estos lugares, prácticamente congelados en el tiempo, ofrecían una ventana sombría al destino de la tripulación, con pertenencias personales y equipos dispersos, como si hubieran sido dejados a la prisa. Entre los restos se encontraron registros y notas que apuntaban a una lucha desesperada por la supervivencia. Estos documentos, aunque escasos, eran cruciales para comenzar a desentrañar el misterio de su desaparición. Revelaban intentos de buscar rutas alternas y, posiblemente, las dificultades extremas que enfrentaron. La hipótesis inicial sobre las causas de la tragedia apuntaba a las adversidades naturales del Ártico, como el frío extremo y la escasez de alimentos. Sin embargo, esta explicación no lograba cubrir completamente el espectro de la desgracia que había caído sobre la expedición Franklin. La atención se dirigió entonces hacia la introducción del posible envenenamiento por plomo como factor crítico. Este elemento, utilizado en las latas de conserva de la época, comenzó a considerarse un posible culpable tras examinar los restos encontrados y las condiciones de vida de la tripulación. Las investigaciones sobre cómo el plomo pudo haber contaminado las provisiones de la tripulación sugirieron que el proceso de sellado de las latas, realizado de manera apresurada para cumplir con los plazos de la expedición, pudo haber sido defectuoso. Esto habría permitido que el plomo se filtrara en los alimentos, convirtiéndose en una fuente constante de envenenamiento para los hombres. Los análisis modernos han revelado niveles elevados de plomo en los restos de la tripulación de la expedición Franklin. Este descubrimiento sugiere que el envenenamiento por este metal pudo haber sido un factor crucial en su desaparición. Las investigaciones apuntan a que las latas de comida conservada, selladas con plomo, fueron la principal fuente de contaminación. Esta exposición prolongada afectó gravemente la salud de los marineros, mermando sus capacidades físicas y cognitivas. El deterioro en la toma de decisiones y la moral de la tripulación, inducido por el envenenamiento por plomo, habría jugado un papel determinante en el trágico destino de la expedición. La capacidad de juicio disminuida en situaciones críticas complicó aún más su ya precaria situación. Además, la creciente tasa de mortalidad dentro del grupo se vio influenciada por esta toxicidad, sumando una capa adicional de desesperación y desolación entre los sobrevivientes. No obstante, el envenenamiento por plomo no fue el único adversario de la expedición. El clima extremadamente frío y la escasez de alimentos presentaron desafíos insuperables.
Estas condiciones adversas, combinadas con la debilitada salud de la tripulación, crearon un escenario casi imposible de superar. La influencia del envenenamiento por plomo en el fracaso de la expedición es innegable. Aunque no se puede atribuir a una única causa, este factor exacerbó significativamente las dificultades enfrentadas por los marineros, limitando sus opciones de supervivencia. Las reacciones contemporáneas ante el descubrimiento del envenenamiento por plomo varían, pero en general hay un consenso sobre su impacto devastador. Este hallazgo ha obligado a reevaluar la narrativa histórica de la expedición Franklin, añadiendo una capa de complejidad a su ya misteriosa desaparición. La influencia del envenenamiento por plomo en el fracaso de la expedición Franklin es innegable. Este factor agravó la ya difícil situación, debilitando a la tripulación y mermando su capacidad para enfrentar desafíos imprevistos. La toxicidad del plomo, acumulada en sus cuerpos, pudo haber sido un catalizador fatal en su lucha por la supervivencia, alterando su juicio y resistencia física en un entorno implacable. La reacción contemporánea ante el descubrimiento del envenenamiento por plomo en los restos de la expedición fue de sorpresa y horror. Este hallazgo cambió la percepción histórica de la tragedia, introduciendo una perspectiva más profunda sobre los peligros que enfrentaron. La noticia también generó un debate sobre las condiciones de vida de los marineros de la época y las precauciones necesarias en expediciones futuras. Las implicaciones del envenenamiento por plomo en la historiografía de la expedición Franklin son vastas. Este factor añadió una nueva dimensión al análisis de lo que salió mal, obligando a los historiadores a reconsiderar las teorías previas. Ahora, la tragedia se entiende como un complejo entrelazado de factores humanos y ambientales, donde el plomo jugó un papel crítico. El debate científico y histórico sobre la principal causa de la tragedia continúa. Mientras algunos argumentan que el envenenamiento por plomo fue determinante, otros creen que fue solo uno de los muchos factores adversos. La discusión refleja la complejidad de la expedición y la multiplicidad de desafíos que enfrentaron los marinos, desde el clima extremo hasta las deficiencias en su preparación. Los recientes hallazgos relacionados con la expedición Franklin han revolucionado nuestra comprensión de este fatídico viaje. La tecnología moderna, al desenterrar detalles previamente ocultos, sugiere que los desafíos enfrentados por la tripulación fueron aún más complejos de lo que se creía. Estos avances científicos no solo han esclarecido aspectos de la tragedia, sino que también han redefinido la narrativa histórica del intento de encontrar el paso del noroeste. El legado de la expedición Franklin sigue siendo un faro de valentía en la exploración del Ártico. A pesar de su desenlace trágico, la misión sentó las bases para futuras expediciones, demostrando la importancia de la persistencia y el heroísmo frente a adversidades inimaginables. Esta historia continúa inspirando a exploradores y científicos, impulsándolos a desafiar los límites del conocimiento humano y la exploración. Reflexionar sobre la importancia de una preparación adecuada y un conocimiento profundo del entorno es crucial al examinar la expedición Franklin. Este caso subraya cómo la falta de adaptación y comprensión de las condiciones extremas puede conducir a resultados desastrosos. Es una lección valiosa para cualquier aventurero que se atreva a explorar lo desconocido, resaltando la necesidad de respetar y aprender de la naturaleza. La relevancia de estos descubrimientos trasciende la historia naval y de exploración, ofreciendo lecciones sobre la resistencia humana, la gestión de riesgos y la importancia de la innovación. La expedición Franklin, a través de su estudio, continúa aportando conocimientos aplicables a diversas disciplinas, mostrando cómo la historia puede iluminar desafíos contemporáneos y motivar avances en múltiples campos. Comparar la expedición Franklin con otras tragedias en condiciones extremas permite apreciar las singularidades y similitudes en los desafíos de la exploración. Cada una de estas historias, marcadas por el sacrificio y la búsqueda del conocimiento, enseña la importancia de la preparación, la adaptabilidad y el coraje. Estas narrativas, lejos de ser meras anécdotas del pasado, continúan siendo relevantes, ofreciendo perspectivas valiosas para el futuro de la exploración humana. El impacto cultural y literario de la expedición Franklin ha sido profundo, inspirando una variedad de obras en el ámbito de la literatura y el arte. Esta fascinación refleja la perpetua curiosidad humana por los misterios sin resolver
y las historias de valentía frente a la adversidad. Exhibiciones y representaciones artísticas han llevado la historia de la expedición Franklin más allá de los círculos académicos, acercándola al gran público. Estas obras no solo conmemoran a los valientes exploradores, sino que también invitan a la reflexión sobre los riesgos y sacrificios inherentes a la exploración. La búsqueda de respuestas y la exploración del Paso del Noroeste continúan, impulsadas tanto por el interés científico como por el deseo de resolver antiguos misterios. Este esfuerzo conjunto refleja el indomable espíritu de aventura que caracteriza a la humanidad. Interesante, ¿verdad? Si disfrutaste de este contenido, sería genial que le dieras like y te suscribieras para más. Gracias por tu apoyo.